ponencia. Damos continuación a la segunda ponencia, denominada Validación Experimental Lineal para modelar la capacidad de medición y calibración de un laboratorio acreditado de acuerdo a la política ILAC P1409-2020, a cargo del ingeniero Luis Alberto Vieira Peñuela, que estará haciendo el webinar desde México. Bienvenido, ingeniero. Adelante. Muchísimas gracias, un gusto estar con ustedes participando de este evento. De antemano un agradecimiento al Sincamer por la gentil invitación. Para mí es un gusto acompañarles en estos eventos dentro de los cuales pues divulgamos todo el tema de la cultura metrológica, y ahora sí que estamos reunidos los apasionados por la metrología y por todo lo que tiene que ver precisamente con nuestra profesión, ¿no? Y la aplicación en cada uno de nuestros países. Mi nombre es Luis Albeiro Vieira, yo resido aquí en México, en la ciudad de Querétaro, soy colombiano y he participado activamente en varias actividades a nivel metrológico mundial. Soy autor de varios documentos técnicos, el último de ellos basado precisamente en la temática que vamos a trabajar el día de hoy, que tiene que ver con la forma como estamos presentando nuestra CMC. Sabemos que existe una política ahorita a nivel internacional emitida por el ILAC que hace referencia a la forma como nosotros debemos presentar la CMC o capacidad de medición y calibración, que muchas veces la conocen como la mejor incertidumbre que un laboratorio puede entregar en sus servicios rutinarios bajo condiciones específicas de servicio sobre las cuales se ha definido su alcance de acreditación. Sin embargo, existen errores puntuales que se cometen no solamente a nivel de laboratorios de ensayo y calibración, sino que también se cometen a nivel de INMs, ¿no? También a nivel de institutos nacionales de metrología. Mencionarles que ha sido un tema en el cual he venido trabajando los últimos años. Nació a partir del desarrollo temático propuesto por el ingeniero Manuel Blanco Leca, un experto del Perú, con quien he tenido la oportunidad de compartir grandes anécdotas y experiencias de aprendizaje, sobre lo cual pues yo le estoy dando el enfoque puntual a todo lo que tiene que ver con la CMC expresada por los laboratorios de ensayo y calibración, de acuerdo a la política y la P14. Para contextualizar un poquito, pues nosotros es importante que tengamos un pensamiento estadístico. No es un secreto para nosotros que precisamente la metodología de la GUM, de la JCGM 100, y del mismo modelamiento de datos de Monte Carlo para estimación de incertidumbre de medición, pues siempre ha propuesto la aplicación de esta rama de la matemática, es decir, la estadística, para efectos puntuales de poder entender cómo nosotros como metrólogos pues apropiamos la metrología en el sentido numérico que expresamos, entendiendo que es imposible tener un 100% de certeza. Por esta razón, menciono que es fundamental que nosotros hablemos de variabilidad y de pensamiento estadístico, porque tenemos que remitirnos precisamente a la estructura fundamental que han definido los sistemas de gestión internacional de estas metodologías planteadas específicamente por las estructuras de conocimiento en términos de sistemas de gestión, de análisis de causas, que es allí donde encontramos a, a grandes pensadores como lo fueron el señor Shewhart, ¿cierto? Quien nos propuso precisamente el ciclo Deming, que a veces pensamos que fue Edward Deming quien lo implementó, pero pues realmente lo explotó junto con Toyota, pero el autor de esto fue el señor Shewhart, y principios como el del señor Ishikawa, la mal llamada espina de pescado, donde pues entendemos que los análisis de causas para acciones correctivas se realizan en función a las M's, ¿cierto? Lo que pasa es que estamos acostumbrados en los laboratorios a quitarles M's. Son 6 el esquema fundamental definido a nivel internacional, y son las que estamos viendo aquí: materiales, maquinaria, mano de obra, mediciones, medio ambiente y métodos.
pero lo que no vemos usualmente es el contexto estadístico que esto tiene. Y es el hecho de que cada una de estas entradas pues tiene una dispersión, tiene una distribución típica y como bien lo mencionaba Lord Kelvin, pues si no podemos expresar en números lo que realizamos, pues digamos que no podemos controlarlo y desconocemos su influencia sobre, en nuestro caso como metrólogos, en mensurando que estamos analizando. Es por esta razón que si identificamos cada una de estas entradas o cada una de estas M's con un componente numérico y estadístico basado en un nivel de significancia que nos otorgue un nivel de confianza específico a la expresión que demos de cada uno, pues lo que vamos a tener como resultante es un proceso final compuesto por cada una de estas entradas que va a tener un comportamiento estadísticamente medible con un nivel de confianza. ¿Esto indica qué? Que nosotros en el laboratorio pues debemos asegurar que las actividades que realizamos internamente, perdón, hay un de interferencia, no sé, podría poner encima. Gracias. Entonces, mencionaba que esto nos lleva a nosotros a pensar que si nosotros no realizamos cada una de las actividades garantizando un nivel de confianza, pues va a ser muy difícil que nosotros podamos expresar un resultado de medición con un nivel de confianza. ¿Esto qué significa? Lo voy a decir en palabras que quizás todos podamos contextualizar. No tendría sentido que nosotros expresáramos una incertidumbre de medición en nuestros certificados de calibración con un 95% de nivel de confianza, como lo menciona apropiadamente la ILA P14 que vamos a ver a continuación, si la validación de nuestro personal no se hizo al 95%, si la validación de las condiciones ambientales no se hizo al 95%, si la validación del método no se hizo al 95% y el aseguramiento de la validez de los resultados de medición no se hizo al 95%. Esto significa que debe haber una coherencia en toda esta estructura que nosotros realizamos desde el punto de vista estadístico. ¿Por qué es importante que sea coherente? Porque vez tras vez es más común encontrar laboratorios que a lo mejor por querer sobresalir ante su competencia, pues expresan resultados de incertidumbre de medición con un 95,45% de nivel de confianza. Como si ese 0,45% ya hiciera que atrayera clientes como un imán, ¿verdad? Sin embargo, lo que no pensamos es que a la hora de auditar estos laboratorios y solicitar la evidencia objetiva por la validación de sus métodos, la validación del personal, las condiciones ambientales y el aseguramiento de validez de resultados mismos, pues todos los han aplicado con técnicas estadísticas al 95%, lo cual no sería coherente. No es coherente estimar una incertidumbre al 95% cuando nuestro sistema no ha sido validado a ese mismo nivel de confianza en todos los sentidos. Eso de pronto como para que lo dejemos allí en mente y analicemos porque tiene un contexto un poco más profundo, ¿no? He escrito un documento con el mismo título de la ponencia que dice Validación Experimentación Lineal para modelar la capacidad de medición y calibración de un laboratorio, de acuerdo a la política de la P14. Ahorita se los voy a estar compartiendo allí por el chat. Está ya publicado en una página de divulgación científica que es ResearchGate y próximamente también seremos ponente de este tema en el marco del Congreso Internacional de Metrología del CEM de España en el mes de septiembre de este año. Esta es la política en la cual estoy basando la ponencia, la política ILAC P14, la política para expresión de la incertidumbre de la medición en calibración, y específicamente aquí en numeral 4.2, en el inciso B, refiriéndose a las diferentes formas que tenemos de presentar la incertidumbre de medición, pues me dice que yo la puedo presentar como un rango, ¿cierto? Y que en este caso, ese rango de medición, el laboratorio debe asegurarse que la interpolación lineal es apropiada para encontrar los valores intermedios de incertidumbre de medición. Pero lo que no hemos entendido, porque ojo, existen muchos laboratorios acreditados que exponen su incertidumbre de medición o su CMC mediante una ecuación lineal de la forma y igual a m de x más b. Sin embargo, lo que no hemos entendido es que una interpolación lineal representa el método expuesto por ILAC P14 y que dicho método debe ser sometido a una validación. Porque imagínense, en todo en el laboratorio lo validamos, el personal, la condición ambiental, el método, el aseguramiento de validez de resultados, y no validar la expresión de la incertidumbre de medición, pues sería como dejar cojo todo ese sistema que nosotros venimos realizando para poder otorgar confiabilidad a precisamente el consumidor de las mediciones que nosotros realizamos. En ese orden de ideas, no significa esto que dice aquí la ILAP 14 de interpolación lineal,
que si mi sistema no está descrito por una tendencia lineal o por una pendiente, que yo no pueda realizar un modelado por un polinomio de grado 2 o de grado 3, un modelado exponencial o logarítmico. Lo que significa precisamente es que estos sistemas de medición modelados por estos diferentes posibilidades que tenemos de presentarlo, pues lo que tenemos que hacer es linealizarlo para poderlo validar. A eso se refiere la política del AP14. No es a que solamente tenga que ser una interpolación lineal. Entonces, al respecto, vamos a analizar los puntos claves de este numeral de la política del AP14. Cuando dice el laboratorio debe asegurarse, pues significa cómo nos aseguramos los laboratorios de algo. Pues nos valemos de la validación precisamente para garantizar que la ecuación que estamos entregando como componente de CMC, pues realmente sí está representando los valores intermedios sobre los cuales nosotros estamos declarando a nuestros clientes en un alcance la incertidumbre de medición. Ahora, la aplicación de esto no solamente se da para la CMC, también se da, por ejemplo, cuando en el laboratorio estamos corrigiendo los resultados de medición expresados para nuestro patrón de medición, ¿cierto? O nuestro patrón de referencia, sobre el cual nosotros interpolamos los valores intermedios. Y entonces es allí la pregunta que siempre me hacen, ingeniero, ¿la incertidumbre se puede interpolar? Y la respuesta es, pues si no se pudiera interpolar la política de la EP14, no me diría que es una de las formas de presentar la incertidumbre de medición. Y es una discusión que causa bastante revuelo entre los expertos del medio en temas metrológicos, porque dicen, no, la incertidumbre no se puede interpolar porque imagínense, generamos una incertidumbre de la interpolación y es como si la incertidumbre me generará duda, ¿cierto? Una incertidumbre generando incertidumbre. Sin embargo, les voy a demostrar con evidencia objetiva por qué sí puede interpolarse la incertidumbre y por qué razón debe validarse el supuesto de interpolación que nosotros tengamos. Entonces, ¿cómo se asegura el laboratorio? Pues mediante validación. La interpolación lineal no representa el modelo de presentación, sino que representa el método. ¿Por qué? Porque estadísticamente la única forma que nosotros podemos validar una interpolación que hagamos independientemente del modelado que lo represente, pues es mediante la interpolación lineal. Esto es mediante el modelo lineal. Pero vuelvo e insisto, el hecho de que nuestro sistema esté representado por un polinomio de grado 2 o de grado 3 no significa que no pueda modelar nuestro sistema. Significa que debemos convertir ese polinomio a su función canónica, linealizarlo y sobre esto, pues realizar una validación objetiva en términos de que podamos garantizar la correlación de los datos, la independencia de residuos, ¿cierto? Y la identificación de una distribución paramétrica o no paramétrica sobre la cual realizar presentación, bien sea por el modelo de Pearson o por el modelo combinado de Spearman-Thiele, que es parte de lo cual vamos a estar hablando ahorita. Por último, dice que debe ser apropiada para encontrar la incertidumbre en los valores intermedios, pues ese es el desempeño que vamos a evaluar. Es decir, sobre esto vamos a basar la evidencia objetiva que nosotros vamos a desarrollar mediante la etapa de validación para que en este desempeño nosotros podamos demostrar objetivamente que nuestra CMC o nuestro modelado de datos pues realmente es conforme para poder encontrar los valores intermedios. Dicho esto, entonces vamos a analizar otro punto clave de la política de la P14. Nos dice que el factor de cobertura que se seleccione para expandir la incertidumbre combinada, en este caso, la incertidumbre que aplica la ley de propagación de incertidumbres, que recordemos son dos, una para magnitudes de entrada correlacionadas y otra para no correlacionadas, de acuerdo a una propagación en serie de Taylor, pues lo que nos está diciendo es que ese 95% es una aproximación. Aquí no es una camisa de fuerza, dice aproximadamente el 95%. Lo que sucede es que nos hemos acostumbrado al dichoso 95 y K igual a 2. Y ahí es donde yo a los colegas les digo, demuéstrenme que K es igual a 2 con el 95% de nivel de confianza, al menos en la distribución de Student. Y el segundo error que se comete, ¿por qué razón todo asumimos que es una distribución normal o T-Student? ¿Cierto? Porque también nos hemos acostumbrado a que la incertidumbre tipo A es S sobre raíz de N, porque eso nos han enseñado la mayoría de métodos. Pero, ¿dónde encontramos una distribución normal en métodos donde medimos 3 o 5 veces? Difícilmente encontramos una distribución normal. Más bien esto se parecería a una distribución triangular o de otro tipo. Entonces, hemos vendido la idea de encontrar normalidades donde no las hay.
¿cierto? Y aunque esto es un tema mucho más profundo y de debate para otro tipo de eventos como este, pues sí es importante entender que cuando nosotros estamos haciendo modelados de datos, debemos partir por allí, por el nivel de significancia. Es decir, por el alfa, que nos va a hacer el planteamiento de hipótesis sobre el cual nosotros vamos a garantizar un nivel de confianza, con el cual vamos a otorgar resultados de medición. En este caso, resultados de un modelado de datos sobre el cual vamos a hacer la expresión de nuestra capacidad de medición o calibración. Entonces, este nivel de significancia deberá ser coherente con los ejercicios que nosotros realicemos, como mencioné anteriormente, como la validación del personal, la validación del método, identificación de magnitudes de influencia y, por supuesto, los presupuestos de incertidumbre de medición que realizamos rutinariamente, así como las actividades de aseguramiento metrológico para la validación del equipamiento. ¿Listo? Entonces, ¿esto qué va a significar? Va a significar que la actividad de validación del método yo no la puedo realizar si no he asegurado todos los componentes que integran el método. Es decir, la mayoría de laboratorios cometen el error de vamos a ir a validar el método o a verificar el método porque le tenemos un miedo terrible a la palabra validar. Cuando ISO 17025 en la definición de validación dice que validar es verificar y verificar es entregar evidencia objetiva sobre el desempeño de algo, ¿cierto? Entonces, en este caso, una validación con respecto a una verificación es que la verificación simplemente estudia el desempeño de ciertos parámetros del método y no el conjunto de parámetros que componen el método. Pero entonces, en este caso, yo no debería empezar a validar un método si no he validado antes al personal, las condiciones ambientales, el equipamiento, ya teniendo todo eso garantizado en términos estadísticos con un nivel de confianza del 95%, recién podría empezar a validar el método con ese mismo nivel de confianza. En el caso del modelado, entonces aquí estarían los pasos que yo les estoy comentando. Validamos el personal. Ok, la pregunta es, ¿cómo quieres expresar tu incertidumbre en medición? ¿Con qué nivel de confianza? Ah, que la quiero expresar al 95,45. Perfecto, entonces vamos a validar al personal con el 95,45% de nivel de confianza. ¿Pero qué es validar el personal? Entonces, cuando nosotros hablamos de validar el personal, muchas veces decimos, no, pues entonces yo lo capacito, lo evalúo y hago la carta de autorización. Entonces nosotros los auditores, cuando vamos a evaluar laboratorios, muchas veces nos encontramos autorización de personal carentes de objetividad y de imparcialidad, donde estamos incumpliendo el numeral 411 del estándar ISO 17025. ¿Por qué? Porque encontramos cartas como, por ejemplo, yo, Pedrito Gómez, ¿cierto?, director general o director técnico del laboratorio X, entonces autorizo a tal persona para que realice determinadas actividades de calibración. Pero eso no está cargado de objetividad. ¿Por qué? Porque es una decisión de esta persona, ¿cierto? Es una decisión de esta persona, no es una decisión estadística. Entonces, en este caso, nosotros deberíamos capacitar a la persona en el método, no en la magnitud, en el método específico. Si bien es importante que las personas conozcan de la magnitud en la cual se van a desarrollar, sea esta presión, temperatura, volumen, masa o cualquier otra, ¿cierto? Sí es importante que se conozca la magnitud. Al personal se le debe capacitar en el método específico que ha seleccionado el laboratorio. Después de que tenemos una capacitación, pues debemos hacer una evaluación de ese conocimiento, pero una evaluación no en términos numéricos, de sacaste 7 sobre 10, ¿cierto? Tipo escuelita. No, porque ahí tampoco tendríamos objetividad. Debe hacerse una evaluación con base en gestión del riesgo. Por eso la versión 2017, ISO 17025, integró la gestión del riesgo, ¿cierto? En todas las actividades, y eso es a nivel transversal, ¿no? En todas las actividades que desarrolla el laboratorio. Entonces, en este caso, después de hacer esa evaluación objetiva, donde sea el riesgo el que nos diga si esta persona tiene o no competencia teórica, pues pasamos a la siguiente etapa, que es realizar el entrenamiento. ¿Y qué será el entrenamiento? Pues va a ser, yo lo hago, tú me observas, puedes preguntar todo lo que quieras. ¿Y cuántas actividades de entrenamiento podemos hacer? Pues todas las que sean necesarias hasta que esa persona no tenga dudas de cómo se va a ejecutar el método, ¿cierto? Ahora sí, después de que esta persona dice, sí, ya lo puedo hacer, ya lo entiendo, pasamos a la etapa de supervisión. ¿Y qué es la supervisión? Es hacer un checklist del método y ahora yo, que soy la persona que está autorizada, pues te voy a observar cómo lo haces, ¿cierto? Y entonces
Lo hiciste bien, lo hiciste mal, lo hiciste incompleto, vamos calificando y sobre esto hacemos una calificación otra vez con gestión del riesgo para que esté basada en objetividad e imparcialidad y sobre esto digamos, ok, la persona ya fue supervisada. Antes de autorizar a la persona, pues debe ser un estadístico de desempeño el que me diga si la persona mide bien o no. Y esto en términos de exactitud, que es lo que vendemos los laboratorios, ¿cierto? Es decir, la sumatoria de la precisión más la veracidad. Entonces aplicaremos estadísticos paramétricos o no paramétricos para estudiar la precisión y la veracidad, sobre la cual validaremos al personal. Hacemos exactamente lo mismo al mismo nivel de confianza con el cual yo pienso expresar la incertidumbre de medición, con la validación de las condiciones ambientales, del equipamiento, luego de lo cual hago el aseguramiento de validez de resultados de medición, es decir, garantizo que los resultados que obtuve durante la validación no solo los obtuve ahí, sino que soy capaz de obtenerlos bajo condiciones rutinarias de servicio, y recién ahí estimo la incertidumbre de medición, en nuestro caso, al mejor dispositivo existente que podemos calibrar bajo condiciones rutinarias de servicio, que es lo que representaría nuestra CMC. Entonces, cuando la isla P14 nos habla de una ecuación lineal de la forma y igual a mx más b para expresar nuestra CMC y poder interpolar las incertidumbres en los valores intermedios, entonces nosotros debemos cumplir con varios supuestos. ¿Listo? Yo les voy a dejar la presentación, así que la voy a pasar un poquito rápido. ¿Cuáles son los supuestos que nosotros debemos entender? Primero, entender que lo que comúnmente nos aparece en el Excel es una regresión paramétrica del modelo de Pearson y no necesariamente nosotros podemos utilizar esa ecuación. Listo, ahorita se los voy a demostrar objetivamente. ¿Qué es lo que nosotros debemos asegurar para poder utilizar el modelo paramétrico de Pearson? Primero, evaluar la correlación de los datos. Esto se debe hacer con un planteamiento de hipótesis y aplicando un estadístico de desempeño, en este caso el estadístico T. Encontrar una condición de distribución normal bivariante, ¿cierto? Que se analiza en 3 eventos. El evento 1, que los datos del eje X sean normales, del eje Y sean normales y de los residuos sean normales. Esta es una distribución normal bivariante. Tercero, que la validación del modelo matemático se realice y que se haya linealizado bajo los valores intermedios a interpolar. La cuarta, que el supuesto de independencia entre los ya ajustados y los residuos se dé, es decir, que no estén correlacionados. Y finalmente, encontrar esa distribución normal sobre los residuos, que es el tercer evento que les comentaba, sobre el cual definimos una distribución normal bivariante. Solo si se cumplen esos 5 pasos, yo puedo utilizar el modelo paramétrico de Pearson. La pregunta es, ¿cuántos laboratorios aplican esto hoy en día? ¿O cuántos institutos de metrología? ¿Listo? Es importante que lo tengamos en cuenta. Rápidamente, no me voy a tardar, voy a proyectarles un ejemplo puntual de lo que les estoy hablando. Tengo un subintervalo de medición y tengo también una incertidumbre de medición. No, por favor, me confirman, ¿se está viendo la pantalla del Excel? No, no se está mostrando. De forma muy rápida les voy a colocar el ejemplo. Este es un ejercicio desarrollado por el ingeniero Manuel Leca, que es la persona que les digo que junto con él hemos trabajado fuertemente este tema. Y dice, yo tengo un subintervalo, vamos a suponer que vamos a estimar una CMC en un subintervalo de 0 a 70, lo que ustedes quieran, presión, temperatura, volumen, lo que se les ocurra que podamos hacer en un laboratorio de calibración, ¿cierto? Y tenemos unas incertidumbres definidas. ¿Por qué no podríamos colocar solamente un valor que represente todo? Porque no existe una moda, ¿cierto? Pero nos estamos dando cuenta que en este caso, que bien pudiera ser directa o inversamente proporcional, en este caso tenemos una relación directamente proporcional donde si crece el eje X, crece la incertidumbre de medición en la medida en la que va aumentando el subintervalo. En este caso, estos fueron los valores de incertidumbre por el laboratorio. ¿Qué es lo que hace comúnmente el laboratorio? Pues levantar la gráfica en el Excel y decir, mire, esta es la ecuación y igual a m de x más b, es decir, 0,0195 de x más 0,0192, y esto es lo que presentan en su alcance de acreditación como CMC. La pregunta es, ¿eso será correcto? Bien, vamos a definirlo de forma rápida a partir de los pasos de validación que definimos anteriormente. Para que esto esté cargado de objetividad, yo debo realizar el supuesto de correlación, para lo cual utilizo el estadístico T,
haciendo comparación entre el T observado y el T crítico al 95% nivel de confianza, que en este caso es el mínimo requerido para la expresión de la incertidumbre de medición, donde me doy cuenta que a partir de la covarianza estadística en la determinación precisamente de este planteamiento de hipótesis, donde digo que los datos o están correlacionados o son independientes, demuestro correlación. Estoy demostrando el paso número 1. ¿Listo? El paso número 1. Segundo, vamos a validar el modelo matemático. ¿Cuál es el modelo matemático? Pues este que tenemos acá en pantalla. Para lo cual utilizamos en la nueva regresión y el estadístico de Fisher, a partir del cual podemos realizar el planteamiento de hipótesis entre el estadístico F crítico y F calculado para poder saber si el modelo matemático representa o no representa los datos. En este caso, el modelo matemático sí está representando los datos. Uno diría, bueno, pero eso lo podíamos ver desde el principio viendo el R cuadrado, ¿no? El coeficiente de determinación. Sin embargo, ¿será esto objetivo? ¿Estará cargado esto de objetividad? Bueno, ¿cómo entregamos imparcialidad a nuestro análisis? Precisamente continuando con el supuesto de independencia entre residuos y pronósticos. ¿Listo? De esta forma, hacemos el supuesto de independencia a partir del estadístico de desempeño T, y con este supuesto de independencia nos damos cuenta que no hay correlación entre los residuos y los ya ajustados, razón por la cual pues también estamos cumpliendo el otro supuesto. Pero estamos cumpliendo con una distribución normal bivariante para poder utilizar el modelo paramétrico de Pearson. Rápidamente les voy a compartir una pantalla de Minitab donde tengo los mismos datos que tengo allí, y simplemente voy a hacer el estudio de la normalidad para mis dos valores. ¿Listo? Bueno, realmente lo voy a hacer para los tres. Primero voy a hacer aquí la regresión. Vamos a hacer el modelo de regresión. Nos van a hacer los subintervalos. Y yo voy a pedir aquí que me almacene los residuos porque debemos evaluar la normalidad de los residuos para poder identificar una distribución normal bivariante. Aquí tengo los mismos resultados que hallaba ahorita en el Excel. Noten el p-value para poder aceptar la hipótesis alterna. Y sobre esto entonces vamos a hacer ahora sí la normalidad de los ejes X, Y y de los residuos. Ejes X, Y y residuos. De lo cual me estoy dando cuenta que, permítanme un segundo, mientras carga, con el supuesto de normalidad de Anderson-Darling, decimos que los ejes X están representados por una distribución, ya que tenemos un p-value mayor a 0,05, que es nuestro alfa. Para Y tenemos un p-value mayor a 0,05, lo que nos indica que también son normales el eje Y, pero para los residuos tenemos un valor menor a 0,05. ¿Qué significa? No tenemos una distribución normal bivariante. Es decir, hemos hecho todo esto para llegar a la conclusión que no podemos utilizar esta ecuación. Eso no lo hacen los laboratorios usualmente, ¿cierto? Entonces, si un laboratorio utiliza esta ecuación, pues simplemente le está agregando sesgo al resultado que le está expresando al cliente como capacidad de medición y calibración, por lo cual debemos hacer el análisis por el modelo no paramétrico combinado de Spearman-Thiel. Para no demorarme, obviamente esto lo hacemos a partir del estadístico C crítico y C observado, donde levantamos una ecuación, ¿cierto? Aquí les voy a mostrar ya el resumen. Este es el modelo de Thiel reducido, este es el modelo de Thiel completo, y aquí voy a colocar los tres modelos. Noten, el modelo de Thiel reducido, el modelo de Thiel completo y el modelo de Pearson. El modelo de Pearson no lo podemos usar. Ya vimos por qué no lo podemos usar, porque no está cumpliendo los 5 supuestos sobre los cuales poder utilizar el modelo. Ahora, en todos los casos tengo la misma forma, y igual a m de x más b. Noten, tengo 3 ecuaciones diferentes, pero únicamente puedo utilizar 2 ecuaciones. El modelo de Thiel completo o el modelo de Thiel reducido. Esto es un modelo combinado de Spearman-Thiel. Spearman para poder evaluar correlación de los datos y Thiel para poder definir el modelo matemático no paramétrico. En este caso, cualquiera de estos dos podría estar representando mi CMC, pero definitivamente no podríamos estar utilizando el modelo de Pearson. ¿Listo? Al no tratarse de una distribución paramétrica. Aquí hacemos la comparación entre los tres modelos, donde nos estamos dando cuenta que significativamente el modelo de Pearson está por debajo de los otros dos, por lo cual tendríamos que estudiar el sesgo que le estamos entregando al cliente con esa mala interpretación de nuestro modelado de datos.
Vuelvo y les digo, esto es una controversia, entiendo, porque hasta los institutos nacionales de metrología usualmente cometen este tipo de errores a la hora de modelar sus CMCs, ¿no? O sus expresiones de incertidumbre. Entonces, ¿cuáles son las ventajas? Que vamos a ofrecer evidencia objetiva y seguridad sobre la aplicación del modelado que interpola los valores de incertidumbre, en este caso representados con una CMC, de acuerdo a lo que menciona el numeral 4.2 de la política y la P14. Minimizamos el riesgo debido a la adición de sesgo. Si nosotros no validamos nuestro modelado de datos, agregamos sesgo a la expresión de la incertidumbre de la medición. Otorgamos aseguramiento de validez de resultados de medición porque lo estamos haciendo bajo condiciones rutinarias de servicio. Esto en el caso de que modelemos datos para corregir los valores de los certificados de calibración. Y como conclusión final, pues que los requisitos expresados en ISO y IS 17025 tocante a todo el tema de selección, verificación y validación de métodos, así como expresión de incertidumbre, pues tiene que ver con la garantía de la exactitud. En pocas palabras, la precisión y la veracidad de los datos que nosotros como laboratorios entregamos a nuestros clientes. Esa entonces fue la ponencia que tenía preparada para el evento. Muchísimas gracias nuevamente y quedo atento a cualquier pregunta. Excelente ponencia, ingeniero. Muchísimas gracias por su participación, por su valiosa participación y por sus excelentes aportes en este tema. Bueno, ahora se va a realizar un ciclo de preguntas y respuestas. Hicieron en el chat y le vamos indicando para que ustedes puedan responderles. Comenzamos. Sí, buenos días a todos. Vamos a iniciar a partir de este momento, una vez concluidas las conferencias de nuestros invitados, tanto en Venezuela como desde México. Vamos a iniciar esta ronda de preguntas y respuestas. Si alguno de los participantes a través del chat puede realizar alguna pregunta o manifestar su inquietud, pues vamos a estar acá recibiéndolas y por supuesto, haciéndoselas llegar a nuestros ponentes para efectivamente escuchar de ellos sus respuestas. Acá vemos una primera pregunta que nos hace Yarelsi Vázquez y la pregunta está orientada a cómo validar las condiciones ambientales a determinado nivel de confianza. Esta pregunta es para el ingeniero Luis Albeiro. Sí, muchas gracias por la pregunta, estimada Yasmeli. Es una pregunta muy interesante porque nosotros tendemos a pensar que con el solo hecho de que yo registre las condiciones ambientales de mi laboratorio diariamente, ¿cierto? Y de que yo pueda, digamos, que garantizar que están dentro de las condiciones especificadas por el método, dependiendo del método que tengamos, digamos, típicamente en metrología estamos acostumbrados a trabajar a 20 grados Celsius, más o menos 2 grados Celsius, ¿cierto? Dependiendo de la magnitud que tengamos, pues que eso ya es suficiente. Sin embargo, no es así. Nosotros debemos aplicar reglas de decisión, que es otro parámetro asociado precisamente a la actualización del estándar ISO 17025 en la versión 2017, que nos está diciendo que nosotros aplicamos sobre los servicios que realizamos a los clientes. Las reglas de decisión las debemos aplicar internamente a cada una de las actividades del laboratorio con el fin de que garantizamos el 95% de nivel de confianza. Entonces, si a mí el método me dice que mi temperatura debe estar en 20 grados Celsius, más o menos 2 grados Celsius, pues yo debería aplicar una regla de decisión donde compruebe que los resultados de mi data, es decir, de mi muestreo estadístico, están dentro de ese 95% de nivel de confianza. Ahora la pregunta es, ¿y cada cuánto yo debo tomar las condiciones ambientales? Pues esto dependerá muchísimo del desempeño de cada laboratorio. ¿A qué voy? Tenemos el laboratorio A, donde llega el instrumento y el metrólogo lo limpia, el metrólogo espera que se aclimate y el metrólogo luego lo calibra y el mismo metrólogo que lo calibró va y hace el certificado de calibración. Pero yo tengo el laboratorio B, donde hay una persona exclusivamente contratada para hacer limpieza de equipos, ¿cierto? Donde se dejan los equipos aclimatando y donde ya cuando están aclimatados llega la persona que va a medir y entonces mientras mide, dura 15 minutos midiendo y no analiza datos, solamente toma mediciones y existe otra persona encargada de analizar los datos y levantar digamos,
el certificado de calibración, ¿cierto? Entonces, dependerá muchísimo, porque si la persona hace un desempeño del método en 15 minutos, pues a mí me interesa que me garantices con un 95% de nivel de confianza que en esos 15 minutos la condición ambiental no cambia para el instrumento y está dentro de los parámetros de desempeño del método. Y a eso aplicar una regla de decisión con un planteamiento de hipótesis que cargue de objetividad realmente y evidencia objetiva que estás cumpliendo con esa condición ambiental. En el primer ejemplo, donde el metrólogo hace absolutamente todo el proceso, pues yo ya voy a tener que tomar una medición de condición ambiental durante todo el proceso. Es decir, no basta un registro de condiciones ambientales rutinarias que me diga que el laboratorio permanece a determinada condición. Debe haber evidencia objetiva que durante la ejecución del método nosotros podemos contar con esa condición ambiental a un nivel de confianza especificado. Para ello podemos utilizar reglas de decisión. Desafortunadamente, por el marco del evento, no podría darte un ejemplo ahorita, pero sí es bien interesante que puedas darle ese enfoque para poder otorgar esa evidencia objetiva al término de condiciones ambientales a ese nivel de confianza. Ok, muchísimas gracias, ingeniero Luis. Hay otras dos preguntas que están dirigidas a usted de parte del equipo del laboratorio de metrología y las preguntas son las siguientes. ¿Quién debe evaluar la competencia técnica en la práctica? Y otra pregunta que está directamente relacionada que indica que si la carta de desempeño del personal del laboratorio de calibración, ¿quién la debe emitir? Muy bien, voy a tomar las dos preguntas con un enfoque estadístico, porque es como debe tomarse. Porque si yo no lo tomo con un enfoque estadístico, les estaría dando mi percepción personal, ¿cierto? Y mi percepción personal carece de objetividad, porque se vuelve parcial. Y recordemos que debe estar cargada de imparcialidad. Cuando hablas de competencia, me llama muchísimo la atención tu pregunta, porque resulta que la competencia es lo que diferencia los sistemas de gestión de calidad comunes de un sistema de gestión de calidad acreditable, en este caso ISO 17025, donde además de tener un sistema de gestión de calidad, se evalúa la competencia técnica del personal. ¿Qué es competencia técnica? Es medir bien. Y ahora la pregunta es, ¿quién dice que yo medí bien? Porque a mí me puede caer muy bien mi amigo el metrólogo y yo digo, ah, no, sí, es bien, ¿cierto? Y entonces eso no es objetivo, ahí no tenemos objetividad. Debe ser la estadística quien evalúe la competencia técnica en la práctica. Entonces la respuesta es, debe ser un estadístico de desempeño, no una persona la que evalúe la competencia técnica en la práctica. Y les voy a hacer un ejemplo muy rápido. En el laboratorio para el cual tengo el gusto de trabajar, pues contamos con personal que es muy hábil en magnitudes dimensionales. Por ejemplo, somos un laboratorio que está en magnitudes dimensionales, tenemos máquina de medición por coordenadas y tenemos una máquina unidimensional que cuenta con resolución, si mal no estoy, como de 8 nanómetros. Entonces, yo me acerco a esa máquina y honestamente soy un desastre en esa máquina. ¿Por qué? Porque toda mi vida he trabajado en el sector de hidrocarburos, he trabajado al solar. Para poder realizar la medición. Por eso, las autorizaciones, contestando la segunda pregunta, que quién debe hacer esa carta de autorización del personal, pues en este caso la debemos hacer el comité técnico del laboratorio, no una persona, porque si la hace una persona también carece de objetividad. Todos los laboratorios deberíamos tener un comité técnico. Como sugerencia, debería estar integrado por el coordinador del sistema de gestión, por el coordinador técnico, los metrólogos, y como comité técnico, estudiando los resultados de los estadísticos de desempeño, por decir, estás autorizado. ¿Pero estás autorizado para qué? Estás autorizado para medir y realizar interpretaciones, para medir y analizar datos, solo para analizar
para analizar datos o estás autorizado solamente para desempeñar cierta parte del método o para realizar aseguramiento de validez de resultados o para estimar incertidumbre de medición. Entonces es como la respuesta que a grandes rasgos podría dar a las dos preguntas que me hicieron. Sí, muchísimas gracias, ingeniero. Vamos a, hay una última pregunta que vamos a dirigir a usted para abordar otras inquietudes al doctor Luis Hernández. Por acá nos pregunta, bueno, el ingeniero Yarelsi, que entendió perfectamente su respuesta, sin embargo, ella manifiesta la siguiente inquietud. Si valido el personal y el equipamiento y estimo la incertidumbre, ¿es evidencia suficiente de la verificación de un método de calibración normalizado? Para ensayos se puede hacer un estudio estadístico, pero para calibraciones también aplicaría. La respuesta es que no es suficiente. Vimos en la presentación de la ponencia que yo les decía que debemos cumplir con ciertas etapas. Esas etapas usualmente los laboratorios las confunden. Entonces, piensan que porque realizan una NOVA, por ejemplo, que es la técnica por defecto, y no entiendo por qué les gusta tanto esa técnica a los laboratorios, que no digo que sea una mala técnica, el tema es que para poder aplicar una NOVA, primero es una técnica paramétrica, donde yo debo mostrar que mis datos son normales, y segundo es una técnica de veracidad para 3 o más grupos. Y entonces una técnica de veracidad yo no la puedo aplicar si no he garantizado precisión intermedia dentro de mi laboratorio. Que no es suficiente. Porque cuando nosotros vamos a validar un método, yo me he encontrado en evaluaciones que veo laboratorios que dicen, ok, esta es la validación de mi método. Y cuando yo hoy miro la validación de método, hicieron series de repeticiones de 10 o 15 mediciones para 3 o 4 analistas. La pregunta es, ¿tu método te dice que midas 10 veces? Y entonces me voy a su método de presión, de temperatura, y el método dice que midas 3 veces. Si no estás haciendo lo que dice, ¿cómo puedes llamarle a esa validación del método? ¿Listo? Cuando yo valido un método, tengo exactamente lo que dice el método. Entonces, yo debo aplicar técnicas de muestreo para validar el equipamiento, la condición ambiental y el personal. Esas técnicas de muestreo me pueden decir que para personal tome 50 datos, para condiciones ambientales tome 120 y para equipamiento digamos que tome solamente 10. Pero teniendo esas 3 validadas, ahora sí voy a ir a validar el método. Y para poder validar el método, pues debo estudiar veracidad y precisión intermedia, teniendo todo el otro sistema validado, haciendo exactamente lo que dice el método. Porque si yo no hago lo que dice el método, pues estoy modificando el método y no estoy validando el método. Así que contestando la pregunta concretamente, no. No es suficiente con validar el personal y el equipamiento y decir que ya el método está validado. Y estos son parte de la preparación para la validación del método, pero no es suficiente con ello. Bien, muchísimas gracias, ingeniero Luis Albeiro desde México. Y vamos a continuar entonces con algunas interrogantes para el doctor Luis Hernández. Él nos estuvo conversando sobre el lenguaje de marcado y certificados de calibración digital. Aquí hay algunas interrogantes. Entonces, cuando hablamos de HTML, ¿no se considera un lenguaje de programación? No, no es un lenguaje de programación. Los lenguajes de programación tienen ciertas características. Tienen, por ejemplo, estructuras dinámicas, tienen bucles, tienen variables, tienen funciones y el HTML no tiene eso y el XML menos. Muy bien. Ya nos aclara la duda. ¿Existen lenguajes sin sintaxis? Sí, eso lo dije, los mapas. Los mapas son un lenguaje comunica, sin embargo no tienen una semántica, pero no tienen una sintaxis. Ok, muy bien, muchísimas gracias. Hay una última pregunta que nos indica o hace referencia a que si por medio de la inteligencia artificial los autómatas no pueden analizar el lenguaje natural. En eso se ha progresado muchísimo y es una pregunta difícil por esa razón. Sin embargo, los autómatas, por ejemplo, si hablamos de redes neuronales, las redes neuronales es un modelo y ese modelo por lo tanto tiene parámetros y esos parámetros mediante el aprendizaje, lo que se llama el aprendizaje, lo que se hace es minimizar el error. Sin embargo, no hay exactitud. Hay partes donde en donde los lenguajes
donde la inteligencia artificial tiene problemas para interpretar lenguaje y es en la interpretación del contexto. Las cosas, los significados de la frase pueden variar según el contexto en el que se ponga. Y allí la inteligencia artificial todavía tiene problemas. Cuando estoy hablando del análisis, estoy hablando de manera exacta. Por eso es que es requerible un lenguaje matemático que describa todo formalmente, porque si no, todavía es dificultad. Sin embargo, hay que aclarar que está avanzando muy rápido la inteligencia artificial y bueno, ya tiene bastantes aplicaciones en reconocimiento de voz. Perfecto, muchísimas gracias al doctor Luis Hernández por aclarar estas inquietudes. Observamos a través del chat que el ingeniero Luis Albeiro compartió su ponencia y su canal donde podemos encontrar información relacionada con metrología y calidad. Agradecemos muchísimo que haya compartido con nuestros participantes esta información muy valiosa. Bueno, continuamos entonces con el cierre de la actividad. Con ustedes, la directora de metrología. Gracias. Bueno, finalmente, bueno, le quiero dar muchísimas gracias por su valiosa participación a nuestros conferencistas, excelentes ponencias, a todos los que participaron, se registraron y también pues hicieron sus preguntas y en definitiva, bueno, agradecer que en este marco del Día Internacional de la Metrología nos enfocamos precisamente en la transformación digital y en este tipo de validación de métodos. Muchísimas gracias. Gracias, ingeniero, por compartir la información. Se la haremos llegar pues a todos los participantes y bueno, a todo el personal de la institución que requiere esta información. Bueno, muchísimas gracias. Bueno, feliz día a todos entonces. Muchas gracias a todos. Cordial día.